Nube. El día de hoy el Centro Nacional de Innovación y Tecnología, CEI Nicaragua, les trae a ustedes toda esta información sobre estos recursos en la nube que nosotros podemos utilizar para poder desplegar aplicaciones o hostear servicios, APIs, en cuestión de segundos, de la manera más escalable y con la cantidad de recursos mínima para que nosotros podamos enfocarnos en lo que realmente importa, que es el desarrollo de nuestros productos para poder generar ese valor que queremos en nuestros clientes. Entonces, el día de hoy tenemos una temática bastante importante que tratar. Vamos a explorar toda esta plataforma que es Google Cloud para que nosotros podamos darnos ahí una pequeña idea de lo que nos espera en caso de que nosotros decidamos introducirnos en este mundo de la computación en la nube, y a partir de ahí, bueno, también instarlos o motivarlos a ustedes, amigos, para que se metan en este mundo de la computación en línea y ya después incluso puedan ahondar en plataformas como Amazon Web Services o Alibaba Cloud incluso, porque también existe. Entonces, el día de hoy vamos a también observar un pequeño ejemplo de Compute Engine, uno de los servicios que utiliza Google Cloud para máquinas virtuales, y de manera que podamos tenerlo ahí como demostración de todas estas cuestiones que vamos a tratar en el webinar de hoy. El objetivo de esta presentación o de este webinar es que ustedes, amigos y amigas, puedan encontrar una solución viable a través de estos recursos, de estas herramientas que el día de hoy estamos aquí hoy para proponerles a ustedes, y que si el día de mañana tienen alguna dificultad a la hora de hacer o ejecutar o desplegar un producto tecnológico, puedan pensar en Google Cloud como una herramienta más para ayudarse o facilitar todas esas tareas que por lo general el desarrollador está luchando día con día. La cuestión de la escalabilidad de las aplicaciones, la seguridad, el manejo del hardware, el manejo del software. Todas estas son tareas que se pueden volver bastante tediosas, y si no las controlamos puede llegar incluso a consumir esa energía que nosotros utilizamos para desarrollar el servicio. Entonces al final podemos abandonar incluso aplicaciones porque se vuelve tedioso darle mantenimiento, o se vuelve complicado poderlas mantener funcionando adecuadamente, y solemos desperdiciar a grandes cantidades los recursos que podríamos ahorrar. Y pues para eso vienen estos servicios de computación en la nube a solucionarnos o a salvarnos el día, como dirían por ahí. El objetivo de este webinar es llevarle a ustedes, amigos y amigas, el conocimiento de toda esta revolución que ha traído el servicio de la computación en la nube, porque por lo general lo que se conoce es el desarrollo del software y el despliegue de aplicaciones todo local, de manera manual, donde manejamos grandes cantidades de infraestructura, manejamos grandes cantidades de servicios y manejamos grandes cantidades de recursos, contraseñas. Es en realidad todo un caos. Entonces, cuando nosotros utilizamos un servicio en la nube, podemos ahorrarnos todo este trabajo extra, incluso ahorrarnos la infraestructura por la que tendríamos que pagar para poder nosotros hostear o alojar nuestras aplicaciones o los servicios web que nosotros desarrollamos. Entonces, bueno, haciendo un poquito de historia, Google Cloud inició siendo una herramienta interna de Google. En realidad inició todo como una plataforma que ellos utilizaban para administrar todos sus recursos de hardware y software que tenían en un inicio. Pensemos en lo que ocurre cuando nosotros buscamos una foto o lo que sea en Google. Miles de peticiones o de tareas o microservicios trabajan para traernos a nosotros esos resultados. Entonces, son petabytes de petabytes los que Google tiene que recuperar a la hora que nosotros hacemos una consulta. Y es mucho hardware trabajando en conjunto. Y manejarlo de forma manual, sin tener una plataforma más sencilla, sería muy complicado. Así es como nació Google Cloud Platform en un inicio. Luego, ellos vinieron a integrar cuestiones como repartir estos recursos por regiones. Es decir, si yo consulto un sitio web que está en Asia
y yo estoy en Europa, entonces voy a recibir un pequeño porcentaje de latencia a la hora de que yo consulte ese sitio web. O si estoy en Estados Unidos y consulto un recurso que está en África. Entonces, para eso Google entonces reparte cierta cantidad de servidores en regiones. Y la idea es que el usuario o la persona que esté buscando un contenido lo pueda encontrar de manera más cercana para poder reducir la latencia que tiene a la hora de buscar dicho contenido. Toda esta lógica se volvió tan metodológica, tan fácil de usar, tan prometedora más bien, que al final Google decidió volverlo una plataforma para que todas las personas, todos los desarrolladores pudieran utilizar las mismas ventajas de los servicios que ellos habían desarrollado. Y así fue como nació este servicio de Google Cloud. Bueno, vamos a comenzar haciendo una pequeña introducción ahora qué es Google Cloud en sí, ahora que ya vimos un poquito de su historia. Google Cloud es una plataforma en la nube que presenta un montón de herramientas. Puede ser un poquito abrumadora al inicio, pero si nosotros lo tomamos un paso a la vez, entonces podemos llegar a entender cada una de las funcionalidades que Google Cloud nos ofrece, y no solo para esta plataforma, sino también para Amazon Web Services o incluso para Alibaba Cloud Computing, que por cierto existe también, en caso de que nos preguntábamos. Bueno, si nosotros ingresamos a Google Cloud, vamos a ver esta especie de dashboard donde podemos ver una especie de estadística, donde vemos a nivel cuantitativo cómo están trabajando nuestros servicios, cómo va nuestra facturación. También podemos ver el rendimiento de todos esos recursos que nosotros tenemos desplegados. Pero para iniciar con Google Cloud, ¿qué es lo que yo necesito? Pues primero, simplemente necesito registrarme a una cuenta de Google, de Gmail, y Google Cloud ofrece un servicio de prueba o un free tier, que son $300, lo cual equivale a un año en recursos. Entonces, fácilmente podemos explorar todas estas cuestiones que nos trae Google Cloud con esa etapa inicial. Pero para eso necesitamos ingresar una tarjeta de débito o de crédito. Sin embargo, Google Cloud no nos factura nada durante ese periodo de prueba, es decir, simplemente es para comprobar que somos una persona a nivel de validación, pero en realidad no efectúa ningún cargo. Entonces, una vez que nosotros nos registramos y iniciamos el periodo de prueba, ya podemos tener acceso a toda esta cuestión de recursos. De hecho, en el presente webinar yo estoy utilizando ese mismo plan, entonces todos los recursos que me vean utilizar aquí son completamente gratis con ese periodo de prueba, para que si usted, amigo, quiere probar en su casa, quiero apoyarlo a que vaya y explore Google Cloud. Entonces, el dashboard. Aquí también podemos encontrar una serie de gráficas para que nosotros podamos tener un mejor seguimiento de cómo va a nivel de infraestructura nuestra aplicación. Por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de solicitudes, podemos ver esos picos para poder tomar decisiones o para poder tomar otras técnicas a la hora de nosotros desplegar un servicio. Si nosotros queremos lograr algún tipo de objetivo, poder tener estos datos estadísticos es muy útil porque nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, pero bueno, exploremos un poquito más aquí. En la parte izquierda tenemos el menú de la plataforma, donde tenemos varios de los recursos. Por lo general aquí podemos encontrar todo lo que nos ofrece Google Cloud, y para que simplemente hagamos énfasis en las cuestiones más importantes o las que más utiliza la gente hoy en día, simplemente vamos a mencionar algunas. Tenemos el área de facturación, ahí es donde yo puedo ver la información de mi cuenta, la información de la tarjeta, la información sobre los servicios de paga que estoy consumiendo. Tenemos APIs y servicios, donde nosotros podemos administrar todas las APIs que nosotros tenemos alojadas aquí en Google Cloud, y podemos también obtener una serie de estadísticas que nos son muy útiles. Tenemos IAM y administración, y esta parte es donde nosotros gestionamos todas las credenciales de seguridad. Aquí es donde nosotros
le damos acceso a otras personas para que puedan hacer uso de la plataforma. Y también podemos crear cuentas de servicio. Bueno, aprovechando que ya estamos en esta parte, voy a entrar a esta parte de IAM y administración para explicar más o menos de qué se trata. Bueno, Google Cloud trabaja con un cierto elemento que se llama cuentas de servicio. Ok, ¿qué son estas cuentas? A diferencia de las cuentas de usuario que las personas utilizan para ingresar a una plataforma, las cuentas de servicio las utilizan las aplicaciones y se autentican a través de un token. Entonces, si yo tengo un recurso, un API, en Google Cloud y quiero que mi aplicación consuma ese recurso, entonces yo tengo que proveerle a mi aplicación hija, por llamarle de esa manera, una cuenta de servicio para que a la hora de hacer las peticiones a Google Cloud, la plataforma sepa que es una aplicación que está autorizada para hacer uso de esos recursos, ya sea de almacenamiento, de procesamiento, de base de datos, de lo que a nosotros se nos ocurra. Entonces, en esta parte es donde nosotros administramos ese lado. Por lo general, la cuenta con la que nosotros creamos, más bien con la que nosotros nos registramos a la plataforma, tiene todos los permisos. Entonces, por lo general, si usamos esa cuenta para autenticarnos desde una aplicación, no vamos a tener problemas a la hora de acceder a la plataforma. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque es mejor crear una cuenta aparte según la aplicación que tengamos y luego denegar todos los permisos y simplemente permitir aquellos que nosotros sepamos que vamos a utilizar para evitar alguna brecha de seguridad por ahí. Bueno, ahora que ya vimos las cuentas de servicio, sigamos explorando aquí el menú. Tenemos la interfaz de primeros pasos. Luego de que nosotros nos registramos a Google Cloud, podemos seguir los tutoriales o esa pequeña guía que nos da la plataforma aquí en primeros pasos para que nosotros podamos irnos introduciendo a la plataforma. Nos da una cantidad de sugerencias sobre las cosas que podríamos empezar a estudiar o explorar. Por ejemplo, aquí en la izquierda tenemos cuestiones de Compute Engine, que es un servicio de Google Cloud. Tenemos varios recursos que en realidad lo que está haciendo Google es sugiriéndome, como diciendo, oye, pero bueno, ya te registraste, te sugiero que hagas esto, o esto es lo que tengo interesante para vos, para que explores. Entonces, esta es una buena forma de explorar Google Cloud de manera inicial si nos estamos introduciendo apenas a este mundo. En la parte de seguridad tenemos una serie de recursos que también nos ayuda a controlar cuestiones de bots, de peticiones, de ataques, de pérdida de información. Entonces, ese apartado es muy útil para controlar ese lado. Y luego en la parte aquí de Compute, tenemos los recursos que son más utilizados y los que le parecen más interesantes a la gente, porque son los que realmente, como les mencionaba al inicio del webinar, los que nos ayudan a poder desplegar estas aplicaciones o servicios o APIs que nosotros tenemos en cuestión de segundos. Tenemos App Engine. Esto es como un contenedor serverless para aplicaciones o para APIs, donde yo simplemente le doy mis archivos a Google y él los despliega de su lado y el servidor lo manejan ellos igualmente. Yo simplemente tengo que configurar una serie de parámetros, Google lee ese archivo con esos parámetros y crea un entorno respetando esas normas para que mi aplicación pueda estar en línea. Es decir, yo no me preocupo por estar configurando un servidor, por mantenerlo actualizado, por controlar el almacenamiento, por controlar la seguridad, el firewall, nada de eso. Yo simplemente me preocupo por escalar mi aplicación y App Engine hace el resto. Luego tenemos Compute Engine, un servicio para máquinas virtuales. Bueno, para los que no sepamos, una máquina virtual es como un equipo, una computadora meramente virtual que hace recursos de un dispositivo físico. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una computadora de escritorio con Windows 7 y puedo crear una máquina virtual que corra en ese dispositivo que esté corriendo Linux. Son muy útiles cuando nosotros queremos tener una especie de contenedor para poder manejarlo o trasladarlo de manera más sencilla.
Entonces, Compute Engine nos da un entorno virtual donde nosotros podemos hacer todas esas gestiones. Pero lo más interesante de Compute Engine es que también lo podemos tomar como entorno de desarrollo, porque cuando nosotros accedemos a esa parte de la plataforma, podemos crear una máquina virtual con recursos bastante atractivos. Podemos ponerle una cantidad enorme de procesamiento, de memoria. Obviamente el costo de este servicio aumenta según el rendimiento que nosotros le pongamos. Es decir, si yo pongo 16 procesadores Xeon de 3 puntos y algo de gigahertz, entonces me va a salir bastante caro. Entonces la idea es que sepamos cómo balancear los recursos con los que nosotros construimos la máquina virtual con la cantidad de dinero que yo estoy dispuesto a invertir. Entonces, igualmente, si usamos el free tier o el plan inicial, el plan gratis para Google Cloud, y hacemos una máquina virtual monstruosa, se nos va a ir todo rápido, en menos de un mes. Entonces también tenemos que controlar esa parte. Pero esto nos resuelve una gran problemática, no tener un dispositivo físico donde poder desarrollar que sea de alto rendimiento y que me permita a mí poder programar sin ninguna dificultad. Es decir, que no tenga que esperar a 5 hasta 10 minutos para que la aplicación compile. Yo puedo tener aquí todos mis ambientes de desarrollo, mis servidores de aplicaciones, y lo mejor de todo es que me puedo conectar desde cualquier lado. Es decir, si tengo diferentes computadoras aquí o en el trabajo o en la universidad, simplemente accedo a la plataforma, inicio la máquina virtual y me conecto vía RDP en caso de que sea un servidor Windows, con Windows Server, o por alguna otra aplicación Linux para hacer conexión remota, como por ejemplo, me parece que tenemos por ahí, creo que tenemos, bueno, en este momento no se me viene ninguna a la cabeza, pero no hay problema. Igual, me gustaría mencionarles que si utilizamos una máquina virtual Windows, también la licencia de Windows se tiene que pagar. Entonces es más barato hacer una máquina Linux que hacer una máquina virtual Windows. Entonces también tengamos cuidado de ese lado. Sigamos explorando aquí el menú. Tenemos un motor Kubernetes para contenedores. Muchos dicen que Kubernetes viene como a introducirse en el mercado donde está Docker. Entonces, y hoy en día está siendo utilizado por muchas personas. La comunidad va creciendo de manera prometedora. Entonces, aquí podemos configurar y gestionar esa tecnología en caso de que vayamos a implementarla en algún proyecto. Tenemos VMware Engine, en caso de que nosotros queramos utilizar el mismo software que ya existe para dispositivos locales. Y luego aquí en el almacenamiento tenemos ya recursos que son meramente destinados a almacenamiento. Almacenamiento físico de archivos, o como le llaman en Google Cloud, objetos, y archivos de base de datos, como por ejemplo Bigtable, Datastore, Firestore. Se pueden escribir libros de cada uno de estos recursos que vemos aquí en Google Cloud. Entonces, simplemente los voy a tratar a grandes rasgos. Bigtable me ayuda a mí a manejar grandes cantidades de datos y me garantiza a mí una infraestructura donde la escalabilidad de mi servicio sea más sencilla. Es decir, si yo tengo un alto consumo o una alto nivel de petición para ciertos recursos, entonces Bigtable lo que hace es repartir ese recurso en varios módulos, en varios nodos, como se le llama, para que se reparta ese mismo tráfico en distintas áreas y no sea un solo camino, lo cual puede llegar a disminuir el rendimiento. Por ejemplo, pensemos en Facebook y pensemos en una plataforma de apuestas, por decir algo. En Facebook, las fotos de los personajes famosos reciben miles de peticiones por segundo, porque mucha gente está solicitando esa información al mismo tiempo. Pero en una plataforma, por ejemplo, un comercio electrónico o una plataforma de apuestas, el mismo recurso no recibe la misma cantidad de tráfico, sino que es más repartido, es más aleatorio. Entonces, Bigtable lo que hace es repartir los recursos según sea el caso, el que más me convenga a mí. Datastore es un recurso de almacenamiento documental, es decir, en texto plano.
a nivel, como a formato JSON para los que estamos familiarizados. Y me ayuda también a conseguir bastante consistencia en los datos. Sin embargo, aunque yo puedo conseguir muchísima consistencia, sacrifica un poquito lo que es el nivel de consulta. Es decir, con Datastore no puedo hacer consultas muy personalizadas, o sea, muy complicadas, como por ejemplo hacer un select con 5 inner joins o algo así, porque realmente Datastore es para esas aplicaciones que realmente tienen un tráfico de datos bastante alto, donde yo necesito más consistencia y necesito más velocidad que en realidad que capacidad de queries o de consulta. Ok, sigamos aquí, tenemos Firestore, que Firestore es lo que viene a reemplazar a Firebase. La idea es que ahora las personas utilicen Firestore a la hora de conectarse con su base de datos en JSON o no relacional también, para que nosotros podamos manejar todo en la misma plataforma y tengamos en Google Cloud tengamos como un simple entorno de desarrollo, es decir, para no tener que irnos a la plataforma o al sitio web de Firebase que ya tiene Google y luego al manejar recursos en Google Cloud tener que estar manejando otra plataforma a los lados, porque se puede volver un poquito abrumador, entonces, y un poquito desordenado. Pero en realidad eso depende de usted, amigo desarrollador o amigo interesado en el desarrollo, como usted prefiera manejarse. Sin embargo, Firestore está ahí y probablemente Google nos vaya a hacer como más propaganda para que lo utilicemos. Tenemos FileStore. Este es un recurso o un componente para almacenar archivos. Sin embargo, tiene cierta particularidad en lo que lo diferencia a un servicio para almacenar tradicional como Google Drive, ya que recordemos que esta es una plataforma de paga. Entonces Google me cobra a mí por los servicios que yo estoy utilizando. En cuestión de procesamiento, Google me cobra a mí por el momento en el que ese componente está procesando datos, en el momento en el que hay tráfico. Pero con el almacenamiento no es de la misma forma, porque incluso aunque nosotros apaguemos una máquina virtual, el recurso sigue ahí, los archivos siguen ahí. Entonces Google sigue utilizando un espacio en sus discos para almacenar mi información. Entonces eso siempre se cobra, incluso aunque no estemos generando tráfico o no estemos utilizando el recurso. Ustedes dirán, no hombre, entonces si yo dejo ahí un archivo por una semana, aunque no lo esté utilizando, aún así me van a cobrar. Sí, pero con una diferente metodología, con cierta distinta metodología, bueno, de cierta distinta manera. ¿Por qué? Bueno, Google sabe que hay archivos que nosotros no consultamos de manera consistente. Entonces, lo que hace es, nos dice a nosotros que almacenemos en Filestore y nos dice, ok, te voy a cobrar mucho menos por el almacenamiento de estos archivos. Sin embargo, si vos consultas este archivo en un intervalo de tiempo pequeño, entonces te voy a hacer un cobro mayor. Entonces, si yo tengo un documento, puede ser un documento de Word, algo sencillo para que nosotros lo entendamos, y el intervalo de tiempo de Filestore me dice que me van a cobrar un monto mínimo bastante pequeño para tener ese recurso almacenado ahí, solo si yo no lo consulto en al menos 6 meses. Es decir, si yo no consulto ese archivo en 6 meses, el monto por almacenamiento va a ser incluso de centavos, 0.000 centavos. Entonces, de esa manera nos ahorramos esa cantidad de costos y resulta bastante competitivo para las compañías. Entonces, por ese lado. Pero si nosotros consultamos el archivo de manera temprana, dentro del intervalo de tiempo, entonces Google nos hace un cobro mayor, porque no es para lo que está orientado Filestore. Entonces, antes de utilizar este componente, pongámonos a pensar, ¿voy a estar consultando este documento varias veces en un intervalo de tiempo o no? O simplemente lo voy a dejar ahí en caso de que algo ocurra y luego lo voy a consultar arbitrariamente, como puede suceder con los respaldos viejos. Si yo tengo un respaldo de hace 3 años, lo más probable
es que lo consulte una vez al año o una vez cada 2 años. Entonces Filestore puede ser una excelente iniciativa, una excelente opción para esa clase de casos. Luego tenemos Storage, y esto ya es un almacenamiento convencional como lo es Google Drive. Aquí podemos crear una especie de bucket o más bien de contenedor para que nosotros podamos lanzar ahí o almacenar todos los recursos que nuestras aplicaciones utilizan. Es decir, si yo tengo una aplicación móvil que tiene algunas imágenes, algunos videos, y yo necesito almacenarlos en alguna parte del servidor, Storage puede ser una gran opción. Y de hecho incluso podemos lanzar sitios web estáticos desde aquí, desde Storage. Es decir, subimos los archivos necesarios al contenedor y Google Cloud se encarga de realizar el despliegue. Pero son sitios web estáticos, es decir, bastante sencillo. Bueno, para que nos hagamos la idea o el contexto más ideal sería un landing. Un landing por lo general es bastante estático, no tiene bastante funcionalidad, cumple un objetivo específico, no, a diferencia de un sitio web. Y pues bueno, vamos a dejarlo por ahí con el menú de Google Cloud, porque como les decía, aquí podemos pasar todo el día. Entonces, para ir finalizando, vamos a ver en acción Compute Engine, es decir, voy a mostrarles una máquina virtual que yo utilizo para los desarrollos que yo hago. Entonces, recordemos un poquito cómo trabaja, es decir, yo voy aquí a la izquierda, me voy al entorno de Compute Engine y ahí puedo ver una interfaz donde están todas las máquinas virtuales que yo tengo creadas y con todos los recursos o toda la metadata que yo necesito para poder conectarme. Como les mencionaba, la máquina virtual puede ser configurada de distintas maneras. Para que nos hagamos una idea, aquí vamos a ver un poquito de los recursos que yo le puse. Entonces tenemos 6 procesadores con 15 GB de memoria, porque yo asumí que era lo necesario y hasta ahora no he necesitado de más. Le puse un Windows Server 2016. Recordemos que Windows Server es un poco más caro porque hay que pagar licencia. Y tenemos un tamaño en disco de 150. Ustedes dirán que es muy poco, pero como les digo, para almacenamiento provisional o almacenamiento común, podemos utilizar storage o podemos utilizar incluso el mismísimo Google Drive. Es decir, podemos utilizar Google Cloud de manera más específica y administrar nuestros recursos de manera más ordenada, y de esa forma ahorramos lo más que se pueda. Luego tenemos aquí el protocolo de tráfico o de conexión. Yo le di ahí que permitiera HTTP y HTTPS porque vivo haciendo pruebas de API, de aplicaciones constantemente, entonces necesito esas dos configuraciones. Tenemos un IP, esta IP es dinámica, entonces cada vez que yo inicio el servicio cambia y la IP cambia y entonces utilizo otra nueva. Esto ustedes lo pueden configurar también. Y pues bueno, esta es la configuración básicamente. Entonces, como es un Windows, lo que yo tengo instalado, yo voy a conectarme vía RDP. Entonces, RDP es un elemento que todos los sistemas operativos Windows ya traen de manera nativa. De hecho, el protocolo fue desarrollado por Microsoft. Entonces, una vez que ya tengamos nuestra máquina virtual corriendo, lo único que tenemos que hacer es, si tenemos Windows 10, escribir ahí RDP, darle clic a la aplicación que nos aparece, introducir la IP de la máquina virtual y simplemente darle conectar. Luego de eso me va a pedir las credenciales, el usuario y la contraseña para podernos conectar a esa instancia virtual y voilà, vamos a poder tener ahí ya nuestro ambiente listo. Que yo aquí ya tenía iniciada mi máquina virtual y como pueden ver, tengo abierto el panel de recursos o administrador de dispositivos. Si ven aquí en este lado, dice que los procesadores son Xeon de 2.30 GHz, es bastante procesamiento. Y si vemos aquí en el administrador de dispositivos, podemos ver que estoy utilizando 8 núcleos.
Y eso ya en sí es muchísimo. Entonces, la idea es que yo no tengo ahora que instalar todos mis IDEs, todos mis servicios a nivel local, haciendo que mi computadora esté al borde de explotar. Entonces, sin embargo, yo puedo manejarlo aquí y desarrollar de manera más sencilla. Eso sí, recordemos que esto es una conexión vía internet. Entonces, Google les recomienda que usemos, por ejemplo, un ancho de banda de 4 megas en adelante para no tener problemas a la hora de o recibir latencia en la conexión. Igual para cuestiones de desarrollo no se necesita tantos recursos para disminuir la latencia, pero bueno, siempre hablando de lo óptimo, si tenemos 4 megas en adelante, pues muchísimo mejor. Y pues bueno, ya aquí yo ya puedo hacer de todo, aquí tengo instalado Visual Studio, puedo iniciarlo y puedo empezar a programar. Eso fue básicamente Google Cloud, señores y señoras. Espero que les haya gustado este webinar, siempre instándolos a ustedes a que se introduzcan en este mundo de la computación en la nube, porque realmente es el futuro. Ya las empresas prefieren una solución en la nube porque les ahorra costos, porque les ayuda a tener una infraestructura virtual que es mucho más manejable y porque realmente contiene bastante competitividad. Tal vez hemos escuchado ahí de Amazon Web Services y de todo el boom que ha traído con esta cuestión de la computación en la nube. Así que, bueno, sin mucho más que decir, si queremos ya introducirnos a partir de este momento, ya terminando este webinar, entonces lo invito a usted, amigo o amiga, a que escriba ahí Google Cloud Computing en el mismísimo Google, le dé clic a esa primera opción y se tire a esta aventura del servicio de computación en la nube. Eso fue todo de mi parte, un saludo fraterno para todos ustedes en casa, espero que se encuentren bien, siempre con su familia y cuidándonos en este momento de crisis sanitaria y esperando en Dios que podamos llevarlo de la mejor manera. Saludos a todos.